Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de su podcast Escucho Morroso, el podcast donde todo tiene algo que decir. Yo soy Peuscano y estoy acompañada de mis amixes queridísimes Omega Lindo y Dan Scano. ¿Cómo les fue en esta semana de diferencia de podcast a podcast? ¿Ya fueron a la FIL? ¿No han ido a la FIL? ¿Cómo andan, Ome? Mis comentarios están en mis redes sociales, las fotos de todo mi hate, de todas mis cosas y las personas con las que me encontré y todo es bonito, ahí está en redes sociales. No voy a aburrirles con chismecitos que no quieren saber, pero esa persona que está en mi foto sabe que me debe un libro, pero pues no voy a decir ya más. Dance, ¿tú qué onda? Yo estoy en la disyuntiva porque quiero volver a ir a la FIL. Estoy en la disyuntiva de hacer la dinámica de comprar unas citas ciegas con un libro para ver qué aberración me sale a mí. A ver así ya ven que el episodio pasado Ome abrió su libro del año pasado. Dije, pues igual, a ver, voy a ver. No lo busqué, pero quizá la próxima ida que haga, este fin de semana, a ver qué onda. Y Te paso mi pase, aprovecha, al cabo yo ya no quiero volver. Sí, está bien, Paso yo lo mi acepto. gafete. Y además, también estoy siempre siendo seducido por la editorial Libro Rojo, que tiene, digo, Zorro Rojo, perdón. Zorro ¿Yo Rojo. libro rojo? Libro Rojo, no, ese es el de Jung. No, digo, el de Zorro Rojo porque tiene ediciones muy lindas. Son bien bonitos. Pero, ay, güey. ¿Están muy caras o qué? Pero no tienen meses, no tienen meses sin intereses, entonces, Uno sigue siendo pobre, dices. Sí. No, yo la neta no fui porque, como lo dije en el capítulo pasado, yo me engento muy fácil y no iba a pasar eso porque también ya me desvielo muy rápido. Pero todavía están en la oportunidad de ir y darse una vuelta. Aprovechen, ya les habíamos platicado. Sí es una experiencia que vale la pena. Si eres consumidor, ve cada año, si no, por lo menos una vez en la vida, tienes que decir que sí fuiste a la fila. Hay una cosa muy interesante, ya quitando la parte de la introducción y la parte de la fil, es que Ome, Dance y yo tenemos algo en común. Los tres somos profesores, hemos sido maestros. ¿Y qué dijeron? No, Fochis, no, eso no. Los tres hemos sido, bueno, yo he sido maestra de idiomas, yo he sido maestra de fotografía. He sido de fotografía, de historia del arte, de inglés, francés, italiano y qué más, diseño creo que también, pero bueno, el punto es, yo he sido de eso. Ome y Dance son respectivos profesores ahorita en una, por lo menos en una de las universidades más prestigiosas, entre comillas, de aquí de la ciudad de Guadalajara, pero son profesores y ellos se enfocan directamente en la literatura. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros no hayamos pasado ciertas cosas en particular con nuestros alumnos, alumnas, alumnes, que yo, de manera personal, a mí me gusta mucho dar clases, pero sobre todo de prepa para arriba. ¿Por qué? Siento que se me identifico mucho con ellos, pero eso, de todas maneras, hay una cosa que a mí me pasa muy seguido, o la última vez que estuve en una institución como tal, se hace difícil y es dar clases cuando el sistema no te permite quitarle los celulares. Para mí es bastante difícil. Se distraen así, e independientemente, o sea, por ejemplo, por lo menos de mi parte, mucho de lo que yo tengo que enseñar lo tengo que enseñar con una cámara. No es tan fácil nada más, o sea, mucho de lo mío, la teoría, ponle que sean 2, 3 clases y ya lo demás tiene que ver directamente con la práctica. Pero el hecho de que tengas el teléfono en la mano no significa que no se distraigan, porque pues con la cámara y todo, si juegan y bla, 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 pero es bien enfadoso tener que estar volviendo a repetir eso lo mismo, luego que si van al baño, que vayan al baño, sí, no hay problema, pero uno tras otro, la comida, muchas veces eso también nos puede llegar a distraer como profes, que estén comiendo, que está bien, se tienen que alimentar y están creciendo y todo lo demás, pero se distraen de una manera
impresionante desde mis experiencias. Dance, tú das clases a universitarios. ¿A ti cómo te ha ido como profe? Y dinos también, platícanos un poquito más, ¿cuál es el tema que tú enseñas? Fíjense que quiero empezar diciendo que yo era, bueno, siempre he sido ñoño, pues, y como alumno siempre he sido bien portado, pero en términos específicos yo era de los que me distraía un montón. De hecho, yo me acuerdo que hacía como todo lo posible para leer cosas, leer cómics, leer mangas, me sentaba yo siempre hacia atrás, de los salones, y haciéndome güey, dibujando. O sea, era un alumno que sí era comprometido con la ñoñez, pero a mí siempre se me ha hecho difícil mantener una atención durante mucho tiempo. No soy desmadroso, nunca fui desmadroso, pero sí, mi mente divagaba mucho, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, yo siempre he pensado en cómo como profesor haces para que los alumnos respondan respecto a eso, y que tengan como la capacidad de entregar buenos trabajos, independientemente de si te están pelando o no, ¿no? Entonces, para mí que un alumno no ponga atención es como que no me da para abajo, pero sí tengo que revisar qué onda contigo, ¿no? O sea, qué está pasando con tus trabajos y demás. También otra cosa tengo que decirlo es que yo no tengo una materia completa. O sea, yo no doy una materia completa en la universidad. Es un proyecto de aplicación profesional que es de comunicación de la ciencia y yo estoy encargado del módulo de cuento científico y de fanzine. Entonces, ese módulo varía dependiendo si es en verano o en los semestres de otoño y primavera, pero no supera las 10 horas de clase durante todo el semestre. Entonces, eso también me hace sentir como si yo fuera un tío que llega un fin de semana y saca a los chavos de paseo nada más, exactamente. Entonces, también eso lo utilizo mucho a mi favor, como decir, oye, ¿saben qué, chavos? Ya aquí vamos a estar más relajados, quiero que se expresen, Entonces, utilizo muchas como esas herramientas a mi favor para que se relajen y para que se expresen. Pero sí, también, perdón, y antes de seguir, también es muy particular porque ya son chavos de último semestre de la universidad. O sea, no solamente son universitarios, son de los últimos semestres de la universidad. Entonces, eso también es un perfil muy particular. ¿Por qué dirías que es muy particular? Porque ya están como más enfocados en la carrera que quieren Sí, desarrollarse durante la vida porque ya están ya es el último paso. O sea, ya la carrera ya la pasaron, ya los, digamos, esos subidones y subidas y bajadas, pues, de emocionales de, ay, jole, y sí me quiero dedicar a esto toda mi vida, pues ya los tuvieron en otras materias, y esta materia, como es, digo, es un proyecto como tal, pues es un poco distinto, ¿no? Y no son de prepa tampoco, porque en el prepa pues son desmadre, o de secundaria, que también es como, vale, ¿no? Entonces, sí es un poquito, son mucho más tranquilos, creo yo. Entonces, los retos son otros, pues. Los retos son otros y tienen que ver más con el que ya están cansados, que ya se quieren titular, que ya quieren empezar a chambear, o algunos ya chambean. Entonces, por lo general están distraídos porque están chambeando a veces. O sea, de que, ay, perdón, profe, es que me pidieron una cotización para no sé qué y están ahí dándole. Entonces, pues digo. Oye, Ome, bueno, a mí me ha tocado dar clases en escuelas privadas de bastante dinero, diría yo. Yo tengo entendido que tú te dedicas directamente al sector público, o en algunas de tus clases son en sector público. ¿Me equivoco o no? No, no te equivocas. Doy clase ¿Cómo en la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo te ha ido con eso también? Porque quieras o no, que suene, o sea, va a sonar clasista, pero sí hay una diferencia notable en los alumnos directamente. O sea, ¿cómo te ha ido a ti Me dando encanta clases? tu va a sonar clasista con una de las personas más clasistas que tiene sus comentarios fuera de este espacio. Pero bueno, sí, Sí, es que sí, o ojito. sea, sí, lo siento Es mucho, que pero lo es que sí. es. No, pero ¿sabes qué es lo mejor? Yo tengo la experiencia de haberles dado clases, por ejemplo, en Prepa 20, en Prepa 8 y Prepa 9, que son las prepas en las que he estado en la Universidad de Guadalajara.
a veces me caen mejor mis alumnos de la UDG de prepa que mis alumnos de primeros semestres del ITESO, porque es muy Traca. diferente la idea de humildad y respeto hacia el maestro contra Ajá. el nepotismo y la superioridad económica. Eso sí, a veces me va. Claro. Y la verdad, yo siempre que les digo a mis alumnos de universidad pública, morros, los otros tienen dinero, ustedes mínimo no tienen que estar tontos, o sea, tienen que hacer tienen que ser inteligentes para Sí. poder tener algo mucho mejor que los que ya tienen en la vida comprada. Yo, esto para acá, para allá, así que siempre hago eso, pero, ay, es que, bueno, yo me dedico a las clases de lengua y literatura Ujú. y en bachillerato y en ITESO, este semestre no estoy trabajando en ITESO, esperemos que ya me hablen para el siguiente, pero estoy en ITESO, doy una materia del primer semestre, si no es del primer semestre, a veces es de segundo porque la reprobaron, comunicación oral y escrita, que es metodología de la investigación para todos los de nuestra generación, así que, uy, la materia más Sí. entretenida del universo, Ay, no, aunque sea ñoño. déjame te interrumpo tantito. Yo estudié comunicación y tengo compañeros que todavía pensaban que metodología, o sea, que no iba a haber matemáticas. Matemáticas. Entra metodología de la comunicación y todos así, erizados, porque dice, ¿cómo es posible que estemos viendo estadísticas? ¿Cómo es posible que veamos técnica? ¿Cómo es posible que veamos todo esto si yo me metí en comunicación porque quiero salir en la tele? Güey, deja eso, el ISO, o sea, para calcular los ISO, la exposición, son unas pinches fórmulas que todavía yo no entiendo y eso que soy bueno con los números. Te voy a decir una cosa, te voy a decir, ahorita que dijiste lo del ISO, te voy a decir una cosa, a mí me molesta tanto de manera personal. Yo trabajaba en Playa del Carmen con fotógrafos, pero fotógrafos comerciales, turísticos, que son de los que te encuentras directamente en los hoteles. La gente que llega contigo, o sea, si tú no estudiaste comunicación o no estudiaste fotografía, no hay bronca, te dicen cómo tomar las fotos en automático, que no se supone que debías de hacerlo así. Entonces, digo, Pero no se te hace el paro. Sí, te hace el paro, te hace el paro. Pero siempre tiene que llegar uno y, no, pues sí, si tuviera, pues no, pues con ese camarón sí tomas unas fotos bien chidas, pues con razón. Y dices, o sea, se tiene que estudiar. Sí, y tienes que tener ojo y seguir practicando y la disciplina, pero se tiene que estudiar. Y mucha gente que estuvo en comunicación, al menos en mi generación, eh, hay especímenes muy, muy chistosos de parte de mi generación. Pero sí, continúa, Ome, por favor. Ya con eso, ahí terminé. Mejor cuéntanos el chisme. No, en este caso, mira, la verdad, habiendo áreas tan bonitas como es la literatura que se puede contar con chismecito, Sí. neta, hay veces que no entiendo qué estoy haciendo ahí en el salón. En el salón de literatura, obviamente. Porque la Ajá. literatura es divertida, es entretenida, te lleva muchas emociones. Pero hay gente que de plano no sabes por qué está ahí, de verdad. En vez de haberlo metido a la prepa, lo hubieras puesto de jornalero, a veces piensas tú, porque la neta es que hay gente que no quiere pensar. Les Sí. he dejado, no sé si puedo sacar mi trauma así como puedas, tú Yo sacas creo tu que trauma. sí. Sí, Tú sí, sí, dale, tú sácalo. dale, tú dale. Yo creo que los tres vamos a sacar más traumas ahorita, pero tú dale. Tengo una lectura que Ujú. hice, un escrito que lo manejaron, una amiga me invitó, dijo, oye, ¿tienes un cuento de tantas páginas que pueda trabajar en mi libro porque estoy haciendo un libro de texto? Ah, Simón, te mando este. Y Simón me dice, ¿qué me recomiendas buscarle? Ah, pues mete esto, la, la, la. Ah, qué chida actividad. Salió. Mi cuento son 3 páginas en un libro tamaño libro, o sea, de este tamaño. Ajá. 3 páginas, tal vez 4, o sea, con un pedacito. Y había gente que cuando alguna vez que en esos momentos de gopatía te pones a buscar qué hay de Omega Lindo en internet, güey, había mi cuento que estaba en una página, alguien ponía ayuda, necesito un resumen de este libro para mañana. Y yo de, güey,
son 4 perras páginas, no manches. Y Sí, ese sí, sí, sí. comentario se repetía en diferentes páginas donde decían, oye, ¿de qué trata Veneno para Colibríes? Es que me lo pidieron. Oiga, necesito hacer un análisis de esto. Y yo de, espérate, ¿qué? Esas son las preguntas que le ayudé a mi amiga a hacer, al grado de que también, pues, creo que fue relevante para el mundo ese cuento, al Ajá. mundo de SEP, de la SEP, porque hasta aparezco sin mi consentimiento en un material de lectura de la SEP. ¿Cómo? Sí, ¿Usaron tu nombre sin tu permiso? mi cuento sin mi permiso. Está mi cuento en un material de lectura con las mismas preguntas que hizo mi amiga y que hicimos mi amiga y yo en un material de lectura de la SEP. Y yo de, Y por eso es que seguramente hay tantas preguntas de, oye, ¿de qué trata el cuento? ¿Qué puedes hacerme? Necesito el resumen de este libro. Güey, está precioso al grado de surrealismo al que llegó esa cosa, porque se supone que es un cuento que tiene chismecito, tiene cosas interesantes. Hay un profesor que descubre que una de sus alumnas es bruja y que está haciéndole yuyus a una de las compañeras. Hay una niña muerta de por medio. O sea, hay un montón de cosas chidas, pero prefirieron buscarlo. Güey, hasta tengo audiocuento de eso por si lo quieren buscar en YouTube, pero hay gente que dice, O sea, prefiero que me den un resumen así, ASAP, así, ajá. de algún extraño en internet. Me dan ganas a veces de resumir una historia que no tenga nada que ver y contestarla, pero Sí, necesito estaría bien conseguir chido. una cuenta falsa. Pero ¿cómo tuvieron acceso? ¿Fue porque tu compañera te pasó lo de las preguntas o cómo fue que lo consiguieron? Pregunta seria. Seguramente el libro llegó a manos, las editoriales, de pronto, por ejemplo, este libro, que es uno que yo hice junto con unas Ajá. personas, se lo dan a los profesores de, oiga, profe, usa este libro, ándele, se lo regalamos para que lo vea y lo tantee, y a veces los profesores, no vamos a negar, decimos, ay, está chido este texto, está chido esto, vamos a implementar algo así en mi clase, Ajá. sin que se compre todo el libro. Ya, Seguramente sí. llegó a eso, pero además mi cuento está disponible en un curso de doméstica que yo tomé con María Fernanda Ampuero, Ajá. que está ahí, y es de libre acceso, porque pues es por eso mismo se lo pasé al libro pero pues quién sabe, ya son cosas extrañas del nepotismo y de la fábrica de cultura mexicana. ¿Saben Pero una sí, si cosa? buscas Omega Lindo, aparece ahí Sí. mi cuento en un solucionario y Y hasta no en una ti- página de preguntas de ecuaciones. O sea, güey, qué pedo. Oye, ¿y no tienes como manera de demandar? ¿O sí? No lo necesito, me encantaría esa publicidad, pero ¿para qué me meto contra la SEP? Si la SEP Sí, está No, cerca pues del sí. CONACYT. y además funciona más como publicidad, ¿no? Que esté ahí afuera. Sí, Ajá. ajá, Sí, 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 mi también. nombre aparece en algún lado. Ujú. Hay una de las cosas que a mí me molesta mucho que a nivel profesor de idiomas pasa muy seguido. Y hagan de cuenta que sí, en algunos, sobre todo en instituciones como el Prolex, te piden, por ejemplo, con inglés te piden el Teacher's Training, que es como el idioma que más se maneja. Y en francés te piden el DELF, que son las certificaciones a nivel internacional de que tú sabes hablar ciertos idiomas. Pero fuera del Prolex, o sea, porque no he tenido la oportunidad de trabajar dentro del Prolex, pero fuera del Prolex es un rollo conseguir los libros en el sentido, ¿en qué sentido? Me había tocado, había una institución que se llamaba eBay porque ya no está. Y eso fue como muy a inicios, después de que me gradué de la universidad, en la que yo necesitaba, pues, pensar mi clase. O sea, una de las desventajas era, pues yo tenía en ese entonces 23 años, o sea, estaba bien cerquita de la edad de los alumnos con los que estaba dándoles clases, que eran entre 16 y 18. O sea, el eBay era como abierto desde 7 años hasta 60, 70, los que quisieran estudiar. Pero el problema no era ese, o sea, es el rollo de estar pensando tus clases sin material. O sea, ¿en qué sentido? A mí no me daban material didáctico para dar mis clases. A mí me decían, llega 15 minutos antes para que tú ahí en ese momento organices las clases.
Y yo así de, ¿cómo? O sea, se supone que ellos tienen el libro. Sí, los de ejercicios y el normal de las lecciones. Pero es como yo, profe, pues sí, o sea, pues con razón están siempre haciendo así y estás improvisando. Al menos desde mi parte, esa ha sido una de las malas experiencias como profesor. Tengo yo que hacer esto con la falta de material y todavía me exiges a mí que tus alumnos tengan cierto nivel llegando a cierto nivel del idioma. Y dices, ¿cómo le voy a hacer si yo no sé? O sea, tienes que estar, o sea, en movimiento continuo de cómo les vas a enseñar. O sea, yo no sé si eso te... Bueno, Dance, tú tienes chance de, de, de pensar las clases y cómo las vas a dar, pero no sé si has tenido una experiencia similar en la que sí, ok, yo tengo la chance de hacer mi clase, pero, o sea, necesito más material, necesito más recurso. ¿Te ha pasado eso o no? En particular, eso como tal, no. Es decir, ¿a qué me refiero? Es que es distinto. Como yo estoy en el área de comunicación de la ciencia y tengo que, pues, darles esta como pequeño tallercito de cómo escribir, pues la verdad es que hay mucho de improvisación en mi pequeño tallercito, porque así como un semestre puede llegar gente que yo digo, la primera es presentarnos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué han leído? ¿Qué les gusta consumir de medio? Ya sea literatura, películas, videojuegos, lo que sea. Ya hay veces en las que pues hay gente que inclusive ya ha escrito cosas, o que Ok. son wattpateros o wattpateras, ¿no? O que ya tienen cómics, o entonces ya hay una como, digamos, un bagaje previo. Y hay veces en las que nada, no han escrito nada. Entonces hay mucho de improvisación que tengo que ver, ahora sí como quien dice, dependiendo del sapo la pedrada, ¿no? Y entonces ha habido muchas veces eso, y yo creo que lo más difícil es cuando se combinan la mitad del salón con gente que ya sabe o tiene mucho entusiasmo, y la otra mitad con gente que no sabe y Ay, tampoco le güey. interesa, ¿no? Entonces ese es el Sí. problema. Y como parte del taller es entregar un cuento, y aparte hacer la fanzine, entonces, o el fanzine, hay, digamos, algo que tiene que ver, que es que entregar un producto, ¿no? Entonces, digamos que se vuelve complicado, pero hasta el momento no ha habido tanto problema. Y vuelvo a insistir, hay una cosa que hace que mi labor sea mucho más sencilla, y es que yo voy a dar el taller, espero los resultados y se acabó. Uh-huh. Sí, ¿tú qué onda, Ome? Ay, mira, me pasa exactamente eso ahorita con las clases de inglés. Ajá. El bachillerato en UDG se renovó, así que ahorita hay un plan y un nuevo plan. Es como en las carreras, así. Yo creo que a Dance, creo que le pasó algo así de el sistema de créditos que estaban ya empezando, etcétera. Ok, pues en este caso, el nuevo programa está en primero y segundo. Segundo, obviamente, son los que están apenas, es nuestro primer segundo de esta generación. O sea, van a pasar a tercero y estamos echando a perder con esos. Porque los de primero ya tuvimos la experiencia de ya tenemos dos primeros, etcétera, etcétera, etcétera. Pues me dan a cubrir segundo semestre con esta clase de inglés. Ajá. No tengo libro porque no había libros para los maestros porque apenas estaban surgiendo el programa. Entonces digo, dame un libro del estudiante, por favor, aunque sea yo necesito saber qué es esto. Las copias No, mínimo. no me lo pueden dar porque no hay libro del estudiante que les hayan dado de más, porque como estoy cubriendo las clases, ya debieron de, la profesora a la que le estoy cubriendo es la que tiene el libro y no me lo dieron a mí porque obviamente la mujer no va a salir de su incapacidad por embarazo para llevarme un libro, la neta, o sea, sería sumamente estúpido así, y muy impráctico para la mujer No, también. pero existe el Uber Delivery, desanimó que no. Pero no, es que esa no es chamba de ella, o sea, la No, pues neta, no. ella que está con incapacidad no tiene que hacer ya nada si ya está incapacitada. Ya, yo lo pienso directamente. Es la institución la que me debe dar las herramientas. Pero eso puede sonar así terrible, pero no tan terrible como la otra escuela donde daba clases de japonés, Ujú. donde
Me encanta la sonrisa de Dance porque Ni sabe yo. todo el chismecito. ¿Es la de San Juan de Dios o la que está sobre Hidalgo y Chapultepec? Ninguna de las dos. No mames. Ninguna de las dos. ¿Apa? No. Es de la UDG. Ah, Era un ok. número específico. Ajá, no Ya. tan grande como el 9, un poquito más alto que el 8. No, digo, no tan grande como el 10, un poquito más grande que el 8. ¿Tú dirías Ajá. que el Ustedes se sufrimiento era imaginarán. infinito? Era, no, ¿Infinito? Infinito. no, era 9, era la 9. En la prepa 9, Ajá. güey, no manches, era horrible porque tienes que seleccionar el material de lectura. No, el libro. Ok, dame opciones. Solamente están estos libros y tienen que ser de estos libros porque los vende en la misma Universidad de Guadalajara. No. Ah, Reviso, ok. los libros cuestan 800, 900 pesos, 1000 pesos. Güey, dime que eran las copias aparte. No, Porque deja luego te eso, las venden estaban en así. inglés. Ay. Tuve que usar Genki, que está en inglés, y Ajá. tenía que usarlo porque las otras versiones en español costaban casi 2000 varos. ¿Qué? Y no voy a poder ponerle a un alumno a que compre un libro de 2000 pesos, No. pero No. la ventaja es que ese libro que tengo, el Genki, le sirve durante 4 semestres. O sea, 800 pesos por 4 semestres, te sale 200 varos. Y yo dije, específicamente no quiero el workbook, quiero el student book, nada más esto para acá. Les hicieron comprar los dos. Y yo No güey, ¿en mames. dónde? ¿Por qué? Están súper gastados, esto, lo otro. ¿De dónde les pides? Pues es que es su materia, deben de saber. Y yo, sí, pero la materia no necesita tanto eso. Y les dije, la neta, además, pudieron no haber pedido libro. Es que también tenemos que sacar dinero de la venta de libros. Y yo Ah, qué padre, ¿no? pues sí, pero, o sea, que en cierto modo está bien y en cierto modo está mal. Vuelvo a decir, estos libros que hice yo, le gano dinero con cada libro que vendo. Sí, Y claro. sí gano bien, o sea, la neta de hacer libros sí deja. Pero también a veces, si llegas a tener cierto contacto con ciertas editoriales, si tú usas ciertos libros, ellos te dan tu regalito y te dicen, profe, de los libros que se vendieron una parte. Y está muy chido porque a mí nunca me habían dado esa opción. Pero la neta, de ganarte dinero a ti, a que los alumnos estén quedándose sin libro durante todo un semestre porque le estás atascando un libro de 2000 varos, pues no. O sea, hay un pro y contra, pero ahí depende mucho a qué vamos a hacer. Esto es en cuestión de idiomas. En cuestión de Sí. literatura está mucho más fácil, porque los libros que yo siempre pido son libros de a lo mucho 200 pesos y se me hace muy caro. Los que pueden encontrar en Editorial Tomo de 40, 50 pesos y hasta lo tienen en PDF porque son ya, ¿cómo se llama? Cuando pasan los 50 años. No sé. Ah, ¿Distribución libre? No. sí, Libre de de derecho. distribución libre, ándale, que Sin ya no derechos de tienen derechos autor. de autor, Eso. exactamente, que ya Ujú, están de libre distribución, que ya ujú. pasó más de 50 años y ya puedes compartirlo sin problemas. Pero pues, la neta, ya depende a dónde quieres llegar también, porque de pronto compran un libro y no lo leen los morros, así que, no sé qué les ha pasado en ese sentido. Miren, es que, ¿cómo, cómo les explico? O sea, mucho como les dije al inicio del programa, yo he tenido más experiencia como en la parte, sí, de enseñar cosas prácticas y al mismo tiempo, teóricas. En cuanto a la fotografía, el diseño y todo lo demás, ha sido en prepa, pero yo creo que una de las peores experiencias que he llegado a tener no fue necesariamente de no tener libros. Hay una institución que se llama I.M.I, le quitan los puntos porque no vaya a ser el diablo, pero de todas maneras, esta aquí es una institución cerca de Plaza Patria para los que están aquí de Guadalajara. Y en esta institución se las dan nosotros tenemos el mejor nivel de inglés, estamos avalados por el Reino Unido, bla, bla, bla. Pero a mí me contratan como maestra de francés. Ellos están desde preescolar hasta secundaria.
y tienen esta dinámica en la que todos los grados, o sea, de primero a sexto de primaria son 2 salones en cada grado, primero A y B, segundo, se llaman Blue y Green, primero Blue, segundo Green. De la mitad de las 8 de la mañana a las 11 de la mañana les daban clase en español y luego intercambiaban con la otra maestra del otro salón y se las daban en inglés. Entonces los niños están como muy, muy al tiro con el idioma. Sin embargo, a mí me dieron francés y ellos tienen no tienen libros, tienen iPads. No tienen libros, tienen iPad. No hay problema con el iPad. El problema es que tienen, no me acuerdo cómo se llamaba la aplicación, pero yo tenía que hacer toda la planeación de primero de preescolar a sexto de primaria de francés. Y el problema no es ese, el problema es, yo les dije, ¿en dónde se quedaron los niños? Ah, no, tú los vas nivelando. ¿Cómo que los voy nivelando? O sea, si están rotando personal tan seguido, los morros no van a saber qué pedo. Porque al final de cuentas sí les están hablando en inglés y en francés, pero ya quieres hacerles el examen del idioma llegando a primero de secundaria y apenas están terminando de entender el inglés. Entonces, mi problema no fue ese, mi problema fue cómo voy a entender si cada uno de los alumnos son de casi de 15 a 20 por salón, ¿cómo voy a nivelarlos? ¿Saben? O sea, ¿cómo voy a saber realmente cuál es el nivel que tienen? Si la maestra la cambiaron hace un mes y hace un mes que entró, la habían cambiado a otra de 6 meses, o sea, yo no tenía ni cómo. Y la aplicación esta yo tenía que hacer manualmente todo lo que tenía que hacer cuando lo preferente es, ya tienes más o menos un cómo hacer las cosas. Pero lo primero que me dijeron es, no, tú los tienes que arreglar. Y yo, oye, ¿me puedes conseguir un libro? No te lo podemos arreglar, pero queremos que los niños estén haciendo su examen de francés, de nivel de francés, ya cuando lleguen a secundaria. Y dices, güey, ¿cómo le voy a hacer? En preescolar, les voy a dar un aplauso a todos los maestros, maestras y maestras de preescolar, porque qué joda es enseñar niños chiquitos. Niños chiquitos, sobre todo cuando tienen algún tipo de neurodivergencia también, de repente te empiezan a gritar, te llenan de crayola, te llegan y te abrazan y, ay, coach, te quiero mucho, yo también te quiero mucho, no sé quién eres, pero eres mi hijo, sí, mucho gusto. O sea, son ese tipo de cosas que dices, ¿y cómo lo voy a enseñar? Y luego me contrataron sin saber dar clases en preescolar. O sea, y querían que yo las empezara a dar cuando yo les dije, yo no sé preescolar, yo sé niños, preescolar no les importó. Y obviamente se enojaron conmigo porque es, ¿cómo no sabes enseñar a niños? Le digo, pues es que no, yo no sé esta parte de la parte de las sensaciones, o sea, eso lo fui aprendiendo poco a poco, pero es muchas de las cosas y pasa muy seguido como profes, y yo también lo notaba también con mis propios profes, sobre todo en la universidad, rotaban mucho los profesores. Incluso la coordinadora se metió a darnos clases directamente, comunicación política, y es la coordinadora. Y dices, pues por eso también falta mucho, o sea, puedes llegar a ver muchos profesores en muchos lados, porque al final de cuentas falta también personal en ese sentido. Y aparte, no nos pagan bien. Bueno, también eras coach, el coaching se puede hacer sin problemas. Ay, pero coach, ¿por qué les dices? Es que yo no sé por qué agarraron esa palabra, güey. Sí. Así, ahora vamos a hacer la flor de la abundancia con macarrones. Vamos a agarrar así, la flor de la abundancia, por favor, y vamos a manifestar. Hasta esa persona que está trayendo las bolsas de macarrones estaría prefiriendo mi curso. Así que. No, nada más, yo no sé por qué agarraron esa palabrita, pero a ver, Vance, cuéntanos un poquito más tú. Pues yo no sé, o sea, como que es que el asunto es como para mí en el caso en particular, pues animar a los chicos y a las chicas a escribir un texto, ¿no? Sobre todo cuando tienen la facilidad y dentro de la institución
¿qué pasó? Si quieres, porque están ahorita como que tienes un sonido de fondo muy chillante de perros. Ah, sí, digo, que no me hable. Haznos el paro y ahorita regresamos contigo, Dance. ¿Cuál es la pregunta? Pues estamos con lo mismo de tus experiencias. Levantas la manita, Dance, cuando ya estés preparado, porque sí, de repente. Mira, cosas que aprendiste siendo coach, levantar la manita para pedir la palabra. Sí. Justamente, mira, mis experiencias con la literatura han sido, ¿cómo se dice bittersweet en español? Agridulces. Porque en parte sí me gustan, en parte no me gusta, porque depende mucho con quién y de qué esté hablando. Sí. Yo les suelo leer a mis alumnos siempre al inicio de las clases y empiezo así. Les voy a leer este cuento y es mío, así, Les leo este cuento de María Fernanda Ampuero, les voy a leer este cuento de Amparo Dávila. Los tengo traumatizados a los pobres morros y siempre me dicen, es que usted nos lee cosas bien horribles, maestro. Y yo, ¿pero les gustan? Sí. Ok. En este caso, justamente, pues ya depende mucho lo que yo estoy tratando de generarles a los alumnos. Yo quiero que conozcan un poco más de literatura y varios sí entienden que están usando este tiempo de los 30, 20 primeros minutos de mi clase para conocer una historia que no hubieran conocido por su propia mano o que si la vuelven a leer van a entenderla con un poquito, van a tenerla con otros ojos. Uh-huh. Sin embargo, hay muchos alumnos que dicen, como está leyendo, pues me salgo. Y se salen. A mí me vale, porque realmente, o sea, de que yo tenga que interrumpir la experiencia de lectura en voz alta para decirle a dónde va, muchacho, pues mejor para que se vaya. Pero sí es cierto que es muy decepcionante en ocasiones tener una historia tan chida como las de María Fernanda Ampuero, como las de Liliana Bloom, que esas son las que me cuestan más trabajo porque escribe más larguitos sus cuentos. Y de pronto dices, güey, o sea, este es un cuento bien, que te cambia la situación, que dices, hay un antes y un después de haber visto, bueno, escuchado, en mi caso, Pelea de Gallos, porque se traumatizan y dicen, ¿a poco se puede escribir cosas así tan violentas? Y dices, pero los muchachos están desaprovechando esa situación. No voy a juzgar no, espérate, sí, voy a juzgar su forma de ser, de que tengan problemas, de que no quieran estar, porque es cierto, la cultura se ha vendido como debe de ser gratis y debemos de aprovechar al máximo las situaciones porque la cultura es un entretenimiento. No, yo diría hay que pensar que también en las aulas les podemos dar cultura buena y que pueden aprender a pensar y a razonar un poquito mejor. No sé, la neta, está difícil la situación del docente de áreas creativas. Sobre todo con mi peor enemigo actualmente, que es ChatGPT para los cuentos de mis estudiantes. Para ser consumidor te va... Sí, es que justamente iba a hablar de la inteligencia artificial porque uh-huh. Como parte de la entrega tienen que hacer un cuento a mis alumnos y se les facilita. No solamente se les facilita, de hecho se les incentiva que utilicen inteligencia artificial para los otros proyectos dentro de la materia. Entonces, y hay ciertas reglas que dicen, no, pues el uso ético, el uso concienzudo y todo eso, ¿no? Ajá. Pero pues yo intento decirles, oigan, pues el chat GPT les va a hacer una historia y eso ya nomás lo entregan y ya tienen su calificación. Digo, si es que no me doy cuenta de que es obvio inteligencia artificial, ¿no? Que yo digo, pero yo siempre he vendido mi curso como si, oigan, relájense, disfruten y hablen de lo que quieran hablar. Y a veces, lo que suele pasar, para bien y para mal, es que muchos alumnos deciden pasarse la idea de la comunicación pública de la ciencia, de hacer un cuento sobre ciencia, y deciden hacer un cuento sobre propaganda de alguna idea en particular. Y digo, mira, no es de ciencia, no estamos hablando de un tema científico como tal, o de alguna cuestión de ese estilo, pero por lo menos lo escribieron ellos, ¿no?
Entonces, a pesar de que estén hablando de algo que se considera o que esté como bien claro que es una pseudociencia, o inclusive de temas ya más religiosos, y dices, pues chale, ni modo, pero por lo menos se nota que lo escribieron ellos, ¿no? Entonces es un asunto o ellas. El asunto es como pequeñas victorias, y ha habido grandes cuentos donde les cae el 20, les cae la idea particular y agarran un tema específicamente del quehacer científico y lo hacen de manera magistral para mí, ¿no? Por ejemplo, les cuento este ejemplo. Una chica hizo un cuento basándose en la idea de la taxonomía, que la taxonomía de la clasificación de los seres vivos siempre va en función de una manera muy sencilla, y si un biólogo compañero me ve, no me regañen, lo voy a explicar de la manera más sencilla, que es como empezar a separar las diferentes especies, diciendo, por ejemplo, todos los monos, todos los monos tienen cola, excepto y apanan. Entonces eso hace que se diferencie una especie de otra y se haga esta dicotomía, ¿no? Y luego, todos los monos que no tienen cola tienen pelo, excepto, y te vas así como que, y entonces ya haces como ese asunto, ¿no? Entonces ella tomó esa idea de la taxonomía y dijo, voy a hablar sobre mi papá. Entonces empezó a decir, y empezó a hacer como una idea de un cuento, que era un cuento no narrativo, sobre la taxonomía de su papá. Así de decir, todos los hombres mexicanos, bla, 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 excepto mi papá, porque además, entonces hizo una descripción taxonómica de su papá. Y no lo hizo solamente física, por supuesto, lo hizo de manera espiritual, moral y demás. Entonces le quedó bien chido. Y digo, ese es el asunto de la literatura de lo que pasa, ¿no? Pero a veces pasa que hacen más bien, ¿cómo se llama? Cuentos que tienen que ver con alguna idea política o religiosa. Y digo, bueno, pues ni modo, ¿no? Pero por lo menos no es ChatGPT. Obviamente ustedes que leen, escriben y consumen un montón de literatura, y sobre todo que les enseñan a cómo escribir, no necesariamente, o sea, más bien la escritura como tal para hacer literatura, ustedes pueden reconocer inmediatamente quién está hablando y quién no, ¿verdad? De sus alumnos. Porque yo recuerdo, o sea, yo una de las cosas, ¿a qué me refiero, Ome? Por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente que cuando estaba en la universidad, los profes como que se aprendían cómo hacer las tareas tú, específicamente, cómo te expresas tú. Entonces llegó a pasar alguna vez que algún compañero que quiso plagiar la tarea o algo, que le pidió a otro compañero, no plagio, más bien pedirle a otro compañero que le hiciera la tarea, inmediatamente lo cachó porque dice, este güey escribe así. O sea, que creo que es una de las cosas que pasa, obviamente, si lo hacen en ChatGPT, ni de pedo, pues, o sea, tú inmediatamente sabes que le falta la sintaxis, le falta o sea, muchas cosas muy específicas que tú aprendes al estar tomando este tipo de clases. Ustedes se dan cuenta, ¿no? O sea, quién está diciendo, quién está hablando y quién no. Mira, te voy a dar un chismecito que me va a poner en riesgo como profesor. Ok. Yo incluso incentivo a los alumnos de que si no saben, pues les digo, pues aprovechen, pídanle ayuda a sus compañeros, sobórnenlos con la comida, esto, lo otro, cómprenles una hamburguesa con papas y con eso ya van a poder hacer su trabajo. Y este semestre hubo una persona que dice, profe, yo hice 6 trabajos. ¡Wow! Y yo, ¿qué? ¿Y cómo? O sea, sí, los cobré a 100 pesos cada uno y yo de, ay, qué menso, debiste haber cobrado más. Yo cobraba 1,000 pesos. Yo también cobraba más o menos unos 800, 600 pesos por trabajo. Sí, yo cobraba 1,000 varos. Pero es que sí o no, o sea, fuera de qué poco ético debes de enseñarles a pensar y todo lo demás, bueno, también pueden aprender que si no tienes los conocimientos, puedes pagarle a alguien que sí tenga los conocimientos para que lo haga por ti. Yo por algo tengo un contador.
porque soy un estúpido para mis finanzas y no tengo idea de qué hacer con el SAT. De hecho, a veces se me olvida pagar y el contador me dice, maestro, ya no se le olvide pagar. Ay, sí es cierto, gracias. O sea, así es la vida. Tienes que aprender y por desgracia, las materias hasta hace pocos años ya es que están agregando en sus currículos un poco de pensamiento crítico. Antes no había, por ejemplo, economía. ¿Neta están poniendo eso? Sí, ya. Esto que te decía de los nuevos del nuevo bachillerato de UDG, están poniendo economía doméstica. Están poniendo qué onda en sexto semestre va a tener una materia específicamente para entender cómo es que debes de manejar tu dinero y cómo se pagan los impuestos, güey. ¿Por qué no Una tuvimos materia, eso? una materia necesaria, ¿por qué? Por tantas deudas que tenemos, porque yo por algo sigo trabajando en la universidad, porque mi Visa Gold Platino de 32 quilates no se paga sola, obviamente. Así que de algún modo o de otro necesitamos hacer algo y pues hay cosas que sí dices, güey, qué chido que lo estén implementando. Por fin están habiendo ciertas cosas y pues eso sí da gusto, pero que un alumno cobre por hacer un ejercicio, pues está bien, el alumno sabe que ya tiene esas habilidades. Si ya sabes que tienes habilidades para escribir, cóbralas, güey, o sea, es lo que yo hago como escritor, es lo que yo hago haciéndole discursos a ciertas personas que me pidieron que no dijera quiénes, No lo pero o digas. sea, yo directamente les he hecho discursos, ya llámese graduación, políticos, cosas, porque les dicen, es que me gusta cómo dices tus discursos, pues por algo sé escribir, por algo sé escribir, hacer cosas así, llegar a la gente con palabras, hay que aprovechar sus habilidades. En lo personal, yo no lo veo malo. Que es verdad, son conocimientos para la vida. Sí. Y quien diga que no, no entiende lo que es haberle pagado o haber recibido dinero para facilitarte la vida o incluso pagar 50 pesos extras para que tu pedido de Uber Eats llegue 20 minutos antes porque tienes más hambre. Güey, esa es la vida. ¿Se puede hacer eso? Sí. No sabía. Sí, sí puedes. Depende de lo que pidas y de dónde, pero sí puedes sí. pagar como 20 pesos extra y llega 10 minutos antes. No, sí está bien. Le dan como... pero, a ver, pero en algunos momentos sí valdría la pena, ¿no? Depende, sí. Depende. Pero eso Depende. mismo es lo que están aprendiendo haciendo actividades como estas. Si le vas a pagar al vato para no hacer tu trabajo de 7 párrafos, pues págale al vato. Digo, es tu vida, es tu dinero. Sí, al final de cuentas muchas veces los alumnos lo hacen directamente para cumplir con algo, ¿no? Una calificación que tienen que conseguir. Incluso, yo no sé si llegaste a saber tú, Ome, pero tú sí, Dance, que hubo una empresa, un tipo de empresa que se llamaba Tuteto, que hacían tus tesis, hacían tus ensayos, hacían un montón de cosas. Y Tuteto sí sacaba, pues, un varo. Incluso yo llegué a tener un amigo personal que estaba ahí en Tuteto y me dijo, güey, ¿me ayudas con una tesis? Y yo, no, güey, nomás, o sea, me vas a dar un porcentaje muy pequeño, pero yo, ¿por qué te voy a llegar con una tesis? Eso es tu chamba. Y llegó directamente contigo, Dance, también a pedirte paro con eso, no sé si te acuerdas. Sí, yo pensé que era para una tarea de él, pero pues tampoco fue así que yo le hice atado, nomás me preguntó un par de cosas y le dije, por aquí, por acá y por acullá, y ya. Simón. Sí. Ay, y yo, ay, o sea, vuelvo a lo mismo, los alumnos están buscando conseguir algo, o sea, esta calificación que los ayude a pasar directamente al siguiente grado. Pero pregunta directamente específica para ustedes, Ome y Dance. ¿Vale la pena seguir enseñando literatura? ¿Sí o no? Ome. Yo diría que sí. La neta, si no tienes la experiencia literaria en una escuela, muy rara vez va a llegar a ti. Puede llegar. Yo como electricista, la literatura llegó a mí y ya tenía mis ganas y lo demás de conocer algo de literatura, de hacer escribir y todo, y terminó. Pero
Yo sé que es muy rara las veces que llega el arte a una persona si no es por mediación de alguien. Y Sí. en el caso de la literatura, se necesita tener en las aulas, y algo que le aplaudo a la renovación de la UDG es que antes, el anterior plan, no había literatura. No enseñábamos literatura, por eso tenía mis 20 minutitos diarios de contarles cuentos, hacer esto, demás, porque no teníamos clases de literatura, teníamos análisis y argumento, comprensión y exposición, crítica y propuesta, estilo y corrección, habilidad verbal, y ahora ya por fin tenemos análisis literario 1, análisis literario 2. Y Wow. yo hice el libro de análisis literario 1 de una editorial Lernen, y estoy en espera de ver qué dicen si voy a aplicar para el libro 2, pero, o sea, la neta, es un momento rarísimo que el artista, su obra de arte y el espectador converjan. Muchas veces se tiene que tener una persona extra que es el profesor, el mediador, lo que sea, que te va a hablar sobre ese artista. Muchas de las personas que están en TikTok, hay una que me encanta que dice, ¿te gusta cómo funciona la luz? Pues yo te lo voy a explicar y muy rápido. Y hace siempre ese movimiento así de, Nice. en un minuto. Y sí, te habla de eso y así te aproximas a las obras. Pero es muy raro que de verdad así el espectador, la pieza de arte y el artista estén en el mismo lugar al mismo tiempo, en eventos como la FIL, en eventos de museos, etcétera, pero para que hable directamente contigo también se me hace difícil. Así que se necesita seguir estudiando. Claro, enseñando literatura, sí. Necesitas verla como un objeto frío también, porque la literatura, aunque es muy bonita, aunque es emoción, aunque la poesía habla de esto, también hay una forma de verla, de analizarla, de desmenuzarla, de darle la vuelta y ver las costuras. Claro que sí, y son pocas las personas, bueno, no, la fila de desempleados de letras es muy grande, como a decir que somos muy pocos, Como pero, comunicólogos también. pero son muy pocas las personas que han entendido este mecanismo para poder explicarlo a otros. Así que si tienen la pasión de enseñar literatura, hay que aprovechar y aproximarle, porque además a mí me conviene que mis estudiantes conozcan de literatura porque son los que van a comprar mis libros en un futuro. Así que, ergo, yo necesito que la gente sepa leer. ¿Que necesita escribir bien? Claro que no, porque también soy corrector de estilo y no me conviene que sepan tanta o tengan buena ortografía porque luego me van a llegar a mí a darme chamba. Así que, pero literatura sí hay que enseñar bien. Dance, ¿tú qué onda? Sí, yo también opino lo igual que Ome, que la literatura se tiene que seguir enseñando porque tiene muchas aristas. Primero que nada es eso, el asunto de conocer nuevas ideas, nuevos mundos, nuevas perspectivas, nuevas formas de comunicar, de expresar, y pues sí, o sea, es una cosa que se tiene que hacer. Y como dice Ome, necesitas un mediador. O sea, para mí nunca se me va a olvidar que ya falleció el maestro Víctor Cuellar. Él fue, para Ay, mí, maestro Víctor Cuellar, sí. para mí fue el mediador de la literatura. Si no hubiera sido por él, yo no hubiera empezado a leer y me hubiera quedado nada más en los videojuegos y en las películas de clase B, ¿no? Entonces, creo que siempre es bien importante. Y sobre todo cuando hay temas como tan complejos que es de la naturaleza humana o incluso temas como en el caso de la ciencia, siempre se puede hacer la manera de leerlos, pues, de aprender a leerlos y pues disfrutarlo mucho, ¿no? Entonces creo que es una cosa que no debe de dejarse de hacer. Y sobre todo que qué padre esa idea de que ya en la UDG lo tenga la materia de literatura, ¿no? Porque, de hecho, ahorita me llegó el recuerdo de golpe, cuando estaba estudiando la maestría, había una profesora que siempre nos decía, ¿y qué están leyendo? Y todo el mundo, no, pues que la metodología no sé qué, que tal filósofo, que tal marco teórico, que tal estado del arte, y dice, no, pero de literatura, ¿qué están leyendo? Y en mi salón el único pendejo que estaba leyendo literatura era yo. Sí, entonces a veces pues de repente alguien decía, yo estoy con Game of Thrones, ¿no? Y demás. Pero sí era así como, yo era el que constantemente estaba leyendo algo. Pero creo que es importante, pues además. Yo creo que independientemente de que sea literatura, lo que se está enseñando, que al final de cuentas todas las materias tú como profesor puedes
tener esta parte de no solamente una chamba, sino querer realmente enseñar lo que tú aprendiste. Lo que dice Ome, o sea, mientras sea esta parte de arte que le acerque a la persona directamente con lo que realmente, no con lo que realmente vale la pena, sino algo que realmente te enfoque en algo que te pueda llegar a servir después, porque al final de cuentas sí es literatura, sí puede ser fotografía, sí pueden ser videos, pero pasa algo muy peculiar con este tipo de medios de comunicación, o sea, pueden llegar a gustarnos muchísimo y lo podemos volver a consumir nuevamente en 5 años, 2 años, 10 años. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con los videos musicales, sobre todo de canciones que nos pueden llegar a gustar mucho. Sí, ya estamos más expuestos a la parte auditiva nada más, pero los videos siguen siendo parte de. Y también enseñar videos es como enseñar literatura, tiene su metodología, tiene su manera de contar las cosas. Todo lo que decíamos anteriormente también en el capítulo de Tolkien depende mucho del contexto del profesor que te esté enseñando lo que te está enseñando. O sea, no es lo mismo que yo enseñe literatura, a que Ome te enseñe literatura, a que Dance te enseñe literatura. A pesar de que Dance y yo somos hermanos, tenemos un contexto, o sea, sí vivimos en el mismo contexto, pero la manera de recibir las cosas y percibirlas han sido diferentes. Entonces, yo te puedo enseñar literatura, Dance también, pero la manera en la que yo te lo voy a enseñar es como vale la pena recibirlo. O sea, dependiendo mucho también de los profes y que cada quien tenga su manera de hacer las cosas, porque es una táctica constante de los profesores, sobre todo cuando no tenemos recursos tangibles. Buscamos la manera de hacerlo lo más ameno posible para que se te queden. Y definitivamente hay de profesores a profesores. Hay profesores que por más que sepan mucho no saben enseñar. Y una de las cosas que suele pasar es, yo al menos de manera personal puedo decir, un buen profesor tiene paciencia. Sobre todo, sobre todo en idiomas que nos están constantemente diciendo que el inglés es una puerta a la oportunidad, bla, bla, bla. O sea, muchas veces lo que no te enseñan, y eso yo lo he notado, es la parte auditiva, la cacofonía. O sea, tienes que identificar sonidos para aprender también a hablar de mejor manera. Y hablando mejor, de mejor manera, también hablando de esa parte, con la literatura aprendemos también a leer y a hablar de mejor manera. Eso es un hecho. Entonces, qué bueno que la UDG, la Universidad de Guadalajara, implementó esta materia. Qué bueno que Ome también está haciendo parte de esa materia. Dance también en su respectivo taller, que definitivamente va a haber más de una persona que le eche un poquito más de ganas sin ChatGPT, pero al final de cuentas nosotros seguimos siendo un medio auditivo, un podcast, y este es su podcast Escucho Borroso. Este fue su capítulo número 6, hablando desde nuestras experiencias como profesores, sobre todo de cómo enseñar literatura. Y por mi parte, lo vuelvo a decir, de idiomas y de otros ámbitos artísticos. Yo soy Peuscano, a mí me pueden encontrar, somos Peuscano, Omega Lindo y Danscano, de manera colectiva nos pueden encontrar en redes sociales como Escucho Borroso-podcast. A mí, de manera individual, me pueden encontrar como Peuscano, Peus-Cano, una disculpa, Peus-Cano. Ome, ¿a ti cómo te pueden encontrar en redes sociales? Omega Lindo o bien Omega Lindo escritor. Dance, ¿a ti? Oh, no la tiene. A mí como Dance-Cano en Instagram. Entonces, nosotros fuimos Escucho Borroso Podcast. Nos vemos hasta el próximo capítulo.